Vendí mi empresa por 60 millones y decidí celebrarlo con mi esposa. Fuimos al restaurante más caro de la ciudad. Cuando me levanté para atender una llamada, un mesero se acercó y me dijo, su esposa puso algo en su copa. Cambié las copas sin decir nada, y 15 minutos después, entendí por qué ella quería brindarme por nuestro futuro. Pero antes de seguir con esa historia, necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan mis rugidos de Reddit. Nunca voy a olvidar la sensación que tuve cuando firmé el contrato final de la venta de mi empresa. Ese sonido de la pluma raspando el papel me golpeó más fuerte que cualquier victoria que yo hubiera vivido. Era como cerrar una puerta que me acompañó por 20 años, con noches interminables, miedos escondidos y sueños que me mantuvieron de pie cuando todo parecía desmoronarse. Al levantar la cabeza, sentí una mezcla de orgullo y vacío, como quien llega a la cima de la montaña y se da cuenta de que el silencio allá arriba es diferente. Y en ese silencio, mi primera reacción fue tomar el teléfono para llamar a mi esposa, pensando que ella estaría tan emocionada como yo. En el fondo, quería compartir aquello con alguien que creía que celebraría a mi lado sin segundas intenciones. Cuando respondió, parecía feliz, animada incluso, casi como si hubiera estado esperando esa noticia. Pero había algo detrás de su voz que no supe descifrar en ese momento. Una vibración extrañamente calculada, como cuando alguien sonríe demasiado rápido antes de que termines la frase. Tal vez ya sentiste eso con alguien, la sensación de que la persona está un poco demasiado afinada para ser espontánea. Pero yo estaba tan tomado por el momento que preferí ignorar. Ella dijo que prepararía una noche especial, que nos lo merecíamos, y yo creí, ingenuamente, que era solo entusiasmo. Nunca imaginé el peso oculto que esa frase cargaba. Durante el resto del día, intenté mantener mis pensamientos en lo positivo. Al fin y al cabo, vender una empresa por 60 millones es el tipo de hito que cualquiera vería como motivo de celebración. Pero cuanto más recordaba la forma en que ella dijo, nos lo merecemos, más algo dentro de mí se retorcía. Era como esa incomodidad que aparece antes de una tormenta, cuando el cielo todavía está azul, pero el aire ya se siente distinto. ¿Sabes cuando el instinto habla antes que la lógica? Pues sí, mi instinto ya estaba gritando bajito, pidiendo atención, pero yo estaba demasiado ocupado intentando creer que nada estaba mal. Llegamos al restaurante más caro de la ciudad, uno de esos lugares donde el mesero te llama caballero y la cuenta te llama pobre. La entrada era tan sofisticada que parecía escenario de una película romántica, con luces cálidas y música suave sonando como si hubiese sido elegida especialmente para esa noche. Era el tipo de ambiente que debería relajar a cualquiera, pero cada paso que daba hacía que mi cuerpo estuviera más alerta. Esa incomodidad silenciosa empezó a convertirse en un peso detrás del pecho, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no entendía. Aún así, seguí caminando como si todo estuviera normal. La mesa que nos reservaron quedaba cerca de la ventana, con vista a toda la ciudad. Las luces allá abajo formaban un mar dorado que parecía invitarnos a vivir un momento especial. Pero mientras intentaba absorber la belleza de la escena, noté que mi esposa estaba distinta, demasiado elegante, impecable, casi coreografiada. Era como si cada movimiento hubiese sido ensayado. La forma de sostener el bolso, la precisión del sonrisa, incluso la manera en que acomodó el cabello parecía calculada. Y ya sabes cómo es. Cuando algo es demasiado perfecto, no es perfecto. Es sospechoso. Nos sentamos y traté de iniciar una conversación para aliviar el ambiente, pero ella estaba extrañamente callada. No era el silencio cómodo entre dos personas que se aman, sino ese silencio denso, lleno de intenciones ocultas. Era como estar sentado al lado de alguien que estaba allí y en otro lugar al mismo tiempo. Cada mirada parecía tener un propósito, cada gesto escondía algo, y cuanto más intentaba ignorarlo, más reaccionaba mi cuerpo. Un escalofrío sin explicación, un nudo en el estómago, como si mi propia intuición me estuviera empujando con fuerza. Por unos minutos, intenté convencerme de que estaba exagerando. El ambiente, la música, el vino que trajo el mesero, todo parecía combinar con una noche perfecta. Pero cuando ella sonrió, aquella sonrisa que debería tranquilizarme hizo exactamente lo contrario. Era una sonrisa bonita, claro, pero demasiado perfecta, demasiado rígida, una sonrisa que parecía diseñada para distraerme. Y en ese instante, una alarma interna se encendió, de esas silenciosas que intentas ignorar,
pero sabes que no deberías. Y fue exactamente en ese momento, mirando aquella sonrisa que no combinaba con nada a su alrededor, que entendí que algo no estaba bien. Una sensación extraña, casi eléctrica, recorrió todo mi cuerpo. No sabía explicarlo, pero sí podía sentirlo. Y cuando lo sentí, entendí que esa noche estaba a punto de tomar un rumbo que jamás habría imaginado. Un rumbo que ya había sido decidido antes incluso de que yo llegara al restaurante. Llegamos al restaurante, y desde el primer instante, sentí que aquel lugar no era solo caro, era casi un universo paralelo. Los meseros caminaban como si se deslizaran, con una postura que me hizo enderezar los hombros sin darme cuenta. Mi esposa entró con una confianza teatral, como si estuviera pisando un escenario preparado solo para ella. El maître nos saludó por nuestro apellido, algo que yo ni recordaba haber informado, y eso me desconcertó. Debería haberme sentido importante, pero lo que sentí fue una extraña distancia, como si estuviera ahí como invitado de una obra cuyo guión yo no conocía. Mientras caminábamos hacia la mesa, noté que ella estaba más elegante de lo habitual. No elegante de forma natural, elegante como quien quiere impresionar a alguien específico. El vestido era impecable, el maquillaje perfecto, pero había algo más, una rigidez en los hombros, una tensión en los dedos, un brillo extraño en los ojos. Siempre fui bueno para percibir detalles, quizá porque pasé años negociando con gente que sonreía mientras escondía intenciones, y en ese momento, ese brillo que veía en ella no parecía felicidad, parecía expectativa. El mesero trajo el menú como si presentara un tesoro. Yo intenté bromear, diciendo que no sabía cómo pronunciar la mitad de los platos, pero mi esposa no rió. Simplemente pasó los ojos por las páginas y empezó a hacer pedidos sin siquiera levantar la mirada. Vino francés raro, entrada de mariscos, plato principal que ni sabía que existía, todo elegido sin consultarme, sin preguntar lo que yo quería. Y no es que me importara comer algo caro o simple, pero aquello me dejó una sensación extraña, como si la noche fuera de ella, no nuestra. Cuando ella levantó la copa para brindar por nuestro futuro, sentí un nudo en el pecho que no pude controlar. Era como si sus palabras estuvieran fuera de lugar, demasiado intensas para una celebración simple, demasiado calculadas para un brindis espontáneo. Algo dentro de mí reaccionó en el acto, como una chispa encendiéndose en silencio. Sonreí, claro, porque eso es lo que uno hace cuando intenta mantener la normalidad, pero detrás de la sonrisa estaba atento a cada microexpresión, cada movimiento, cada pequeño cambio en el ambiente. Durante la entrada, noté que ella no dejaba de desviar la mirada de mí. No era timidez ni distracción, era otra cosa. Sus ojos iban de mi cara a la mesa, luego al mesero, luego a la copa. Era como si estuviera calculando tiempos, reacciones, distancias. Fue entonces cuando sentí un malestar profundo, de esos que empiezan en la base de la columna y suben como una advertencia silenciosa. Algo en el aire estaba mal. Intentaba respirar hondo. Intentaba convencerme de que era solo paranoia, pero mi cuerpo no le creía a mi mente. Intenté iniciar una conversación, pero ella parecía inquieta. Tocaba el cabello todo el tiempo, acomodaba la servilleta 1000 veces, mordía el labio inferior. Un gesto que nunca le había visto en todos esos años. ¿Y sabes cuando te das cuenta de que alguien está escondiendo algo, pero no sabes qué? Eso crea la sensación de estar caminando a oscuras. Todo a mi alrededor parecía normal, pero dentro de mí era como si una linterna estuviera apuntando a un punto invisible de la escena, insistiendo en que no me relajara. El restaurante estaba lleno, pero todo parecía distante. El sonido de los cubiertos, las risas de otras mesas, la música ambiental, todo se volvió ruido de fondo mientras observaba a mi esposa. Cuanto más intentaba conectarme con el momento, más notaba que había un abismo entre nosotros. Era como estar sentado al lado de alguien que sabe un secreto y está intentando actuar como si nada pasara. No sabía qué era, pero sabía que ahí estaba. Y esa sensación es terrible, porque te hace dudar hasta de tu propio instinto. Y fue exactamente ahí, en ese instante en que el malestar se volvió imposible de ignorar, que mi teléfono sonó. El sonido cortó el aire de un modo tan brusco que hasta mi esposa se sobresaltó. Y no sé explicar por qué, pero sentí que atender esa llamada lo cambiaría todo, como si la vida hubiese apretado un botón invisible diciendo, presta atención, porque ahora empieza. Me levanté de la mesa sin imaginar que, al volver, nada sería igual. Cuando el teléfono sonó,
Sentí un sobresalto recorrer mi pecho como si hubiese recibido una descarga leve. Era solo un tono normal, de esos que uno escucha decenas de veces al día, pero en ese momento sonó diferente. Mi esposa miró demasiado rápido hacia mi pantalla, como si quisiera ver quién estaba llamando, y esa mirada fue como una chispa encendiéndose dentro de mí. Me levanté con una sonrisa educada, diciendo que necesitaba atender, y caminé hacia el pasillo lateral del restaurante con la sensación de que, por primera vez en toda la noche, podía respirar de verdad. La llamada en sí no tenía nada de especial. Un colega preguntando sobre una reunión, algo completamente prescindible, pero alargué la conversación más de lo necesario. Era como si una parte instintiva de mí, esa que uno intenta ignorar, pero que siempre acierta, estuviera implorando por unos segundos más lejos de esa mesa. Mientras hablaba, noté que mis manos estaban sudando, y no era por nervios de la llamada. Era algo distinto, algo que venía desde antes de sentarnos a cenar. Mientras conversaba, giré ligeramente el cuerpo para mirar mi mesa a lo lejos, y fue entonces cuando la vi. Mi esposa inclinada hacia adelante, demasiado cerca de mi copa, con la mano haciendo un movimiento discreto, rápido, casi imperceptible para cualquiera distraído. Pero yo no estaba distraído. Era como si el mundo hubiera bajado la velocidad, permitiéndome notar cada mínimo detalle de ese gesto. Su mano deslizándose, la forma en que sus ojos revisaron el entorno, el modo en que enderezó el cuerpo demasiado rápido. Me quedé congelado, literalmente congelado. La voz de mi colega seguía hablando por el teléfono, pero yo ya no escuchaba nada. Un frío recorrió mi columna como si alguien hubiese derramado hielo sobre mi espalda. Nunca en mi vida había visto a mi esposa actuar así, y mientras observaba aquella escena, algo dentro de mí, una parte que no sabía que existía, se rompió, porque en ese preciso segundo, lo supe. No tenía pruebas, no tenía explicación, solo tenía certeza, y esa certeza dolió más que cualquier verdad dicha en voz alta. Después de algunos segundos inmóvil, intenté dar un paso para volver a la mesa, pero mis piernas simplemente no respondieron. Era como si el suelo se hubiese vuelto blando, como si estuviera hundiéndome en arenas movedizas emocionales. ¿Alguna vez tuviste ese instinto brutal? ¿Esa sensación que no deja espacio para dudas? Pues sí, fue exactamente eso. Yo, que siempre fui racional, calmado, ponderado, de pronto estaba dominado por una certeza silenciosa, casi cruel, de que algo terrible acababa de ocurrir justo frente a mis ojos. Finalmente respiré profundo e intenté recomponerme. La llamada terminó sin que yo realmente prestara atención, y cuando bajé el teléfono, sentí mi corazón latir tan fuerte que parecía querer advertirme de algo. Todo mi cuerpo estaba en alerta, como si cada célula dijera, no vuelvas a esa mesa todavía, no de la misma manera. Y fue justo en ese momento, antes de dar siquiera un paso de regreso, que algo completamente inesperado ocurrió. Uno de los meseros del restaurante apareció corriendo hacia mí, corriendo de verdad. Nada de ese caminar elegante que habían mostrado hasta entonces. Su rostro estaba pálido, casi gris, como si hubiera visto algo gravísimo. Tomó mi brazo con firmeza, pero sin agresividad, con la expresión de alguien que no sabía cómo empezar a hablar. Y cuando miré sus ojos, sentí el estómago voltearse. Él sabía, o había visto, o había escuchado algo. El mesero respiró hondo, miró a los lados como quien teme ser observado, y se acercó lo suficiente para que solo yo pudiera escucharlo. Yo no sabía qué iba a decir, pero sabía que no sería bueno, porque nadie corre así para dar una noticia ligera. Y mientras yo encaraba a aquel joven temblando, intentando reunir coraje para hablar, tuve la absoluta certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás imaginé cuando acepté esa cena. Y fue allí, parado en ese pasillo estrecho, con el corazón latiéndome en el cuello y la respiración suspendida, que entendí que lo que ocurriera en los próximos segundos decidiría todo, incluido si yo saldría de ese restaurante igual que entré. Cuando el mesero finalmente abrió la boca, sentí como si el tiempo hubiera disminuido la velocidad. Parecía joven, quizá poco experimentado, pero sus ojos cargaban un tipo de urgencia que no encaja con alguien que solo está sirviendo mesas. Respiró hondo otra vez, como si estuviera luchando con sus propias palabras, y eso hizo que mi corazón latiera aún más rápido. Quise decir algo para animarlo, pero mi voz simplemente no salió. Era como si todo mi cuerpo estuviera esperando una sentencia que yo no quería oír, y cuando finalmente habló, la realidad me golpeó como un puñetazo seco. Señor,
No sé cómo decirle esto, pero su esposa acaba de poner algo en su copa. Yo lo vi. Esas palabras parecían fuera de lugar, irreales, como si fueran parte de una película mala. Durante unos segundos me quedé mirando la nada, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Sabes cuando el cerebro simplemente rechaza una información? Exactamente eso. Era imposible, absurdo, surrealista. Y aún así, en el fondo, yo sabía que era verdad. Mi cuerpo ya me lo había advertido. Las señales estaban ahí todo el tiempo, yo solo no quería verlas. Y cuando finalmente acepté, algo dentro de mí se rompió para siempre. El mesero siguió hablando, pero mi mente estaba en turbulencia. Describía los movimientos, la forma en que ella miró alrededor, la prisa, el gesto sospechoso con el que retrocedió cuando notó que yo no estaba en la mesa. Y cuanto más detallaba, más me dolía el estómago. Era como si cada palabra fuera una aguja perforando mi confianza, mi historia, todo lo que yo creía saber sobre la persona con la que compartía mi vida. Jamás imaginé que escuchar algo tan simple, yo lo vi, pudiera destruir tanto, tan rápido. Aún así, respiré hondo y obligué a mi voz a salir. Pregunté el único detalle que importaba en ese momento. ¿Ella lo notó? Él movió la cabeza, aún nervioso. Creo que no. Fueron 3 palabras, sencillas, pero suficientes para despertar en mí una fuerza que yo no sabía que tenía. Porque en ese instante, algo cambió. Ya no era vulnerabilidad, ya no era shock, era estrategia. Una claridad fría tomó mi mente, como si de repente pudiera ver todo desde afuera, analizando cada pieza del tablero. Y entendí que, por primera vez esa noche, tenía una ventaja. Mientras regresaba por el pasillo hacia la mesa, mis pasos parecían más pesados de lo normal. Cada metro era una prueba emocional. Mis manos estaban heladas, mi pecho apretado, pero mi mente estaba en modo supervivencia. Recordé cuántas veces ignoré señales en mi vida, cuántas veces no escuché mi instinto para evitar conflictos. Pero en ese momento ya no había espacio para ingenuidad. La sensación de peligro era tan real que me hizo enderezar la postura, respirar profundo y caminar con una calma que no combinaba con el caos dentro de mí. Al acercarme a la mesa, vi a mi esposa acomodando la servilleta como si nada hubiese ocurrido. Parecía tranquila, pero no la misma tranquilidad de antes. Era una tranquilidad afilada, tensa, casi satisfecha. La forma en que levantó la mirada cuando me vio regresar me dio un escalofrío en la espalda. Era una mirada preparada, como si estuviera lista para retomar su actuación, sin imaginar ni por un segundo que yo ya sabía todo. Ese gesto me hizo comprender cuánto realmente no conocía a la mujer con la que dormía cada noche. Me senté frente a ella con la serenidad que encontré no sé dónde. Mi corazón estaba acelerado, pero mantuve el rostro firme, neutro, casi ligero. Ella comentó algo sobre el vino, intentando sonar casual, pero su voz temblaba levemente, un detalle que alguien distraído no notaría, pero que para mí, ahora, sonaba como una sirena, y mientras la observaba, sentí una ola de tristeza profunda. No ese tipo de tristeza dramática, con lágrimas, sino esa que vacía el pecho, la tristeza de perder a alguien antes siquiera de darte cuenta de que ya lo habías perdido. Y fue allí, sentado frente a ella, que tomé la decisión que cambiaría todo. La decisión sin retorno, la que me transformaría por completo, la que pondría toda la situación en un nuevo juego, con nuevas reglas, mis reglas. Era extraño sentir tanta claridad y tanto dolor al mismo tiempo, pero a veces, así nacen las decisiones que definen el resto de nuestra vida. Respiré hondo, acomodé la copa en la mesa con cuidado y comencé a preparar el movimiento que determinaría el destino de esa noche, y quizá el mío también. Cuando volví a sentarme frente a la mesa, sentí como si estuviera viviendo todo en cámara lenta. Cada gesto mío parecía calculado, no por maldad, sino por necesidad. Yo necesitaba fingir una normalidad imposible, necesitaba hacerla creer que yo no sospechaba nada. La miré con la misma sonrisa ligera de antes, como si solo estuviera retomando la noche interrumpida por una llamada tonta. La verdad es que mi corazón latía tan fuerte que casi podía oír la pulsación en mis oídos, pero mantuve el rostro sereno, entrenando una calma que ni sabía que existía en mí. Ella sonrió de vuelta, y esa sonrisa falsa, entrenada, demasiado perfecta, solo me dio más certeza de lo que tenía que hacer. A ti, mi amor, dijo, levantando la copa con una elegancia ensayada.
Y fue en ese instante que todo pareció alinearse dentro de mí. No sé explicarlo, pero fue como si todo mi cuerpo hubiera cambiado de estado. Yo ya no era el mismo hombre que entró a ese restaurante. Ya no era alguien que confiaba ciegamente, que esperaba reciprocidad, que creía en lo mejor de las personas sin cuestionar. Era otra cosa, algo más firme, algo más consciente. Tomé mi copa con suavidad, con una sonrisa que seguramente pareció completamente natural, y repetí, por nosotros. Pero mientras decía eso, mi mano se movió con la precisión que solo alguien en estado de alerta total puede tener. Un gesto pequeño, casi imperceptible, casi teatral, como si fuera parte de un brindis cariñoso. Pero allí, en ese instante, mientras nuestras copas se tocaban, intercambié las posiciones con una fluidez tan natural que hasta yo me sorprendí. Mi copa pasó a ser la de ella pasó a ser la mía. Un movimiento simple, pero cargado de todo lo que yo ya sabía. Un movimiento que cambiaría el rumbo de la noche para siempre. Ella no lo notó, ni por un segundo. Su mirada estaba demasiado envolvida en su propio plan, en la sensación de control, en la fantasía de que estaba a punto de conseguir algo que nunca debería haber deseado. Bebió con confianza, como quien cumple la última etapa de una secuencia bien planeada. Y yo solo observé, respirando despacio, con una serenidad que parecía más una anestesia emocional. No era venganza, no era triunfo, era lucidez. Como si la verdad se desplegara frente a mis ojos y ya no hubiera espacio para emociones confusas. El sabor amargo de la realidad llegó cuando vi su expresión cambiar levemente. Fue mínimo, casi imperceptible, pero yo lo noté. La manera en que apoyó la copa un poco más rápido de lo normal. La forma en que sus dedos temblaron 1 milímetro antes de retroceder. Aún no era visible para otras personas, pero para mí era como si estuviera gritando sin emitir un solo sonido. Mi respiración se volvió más pesada, y me di cuenta de que mis manos habían dejado de sudar. Era extraño. Debería estar nervioso, desesperado, con miedo, pero no. Estaba completamente firme. Mientras ella intentaba recomponerse, mantuve mi mirada fija en la suya, sin desviar ni un segundo. Era como si estuviera viendo por primera vez la verdadera versión de aquella mujer. La versión que no sonreía por amor, que no hacía promesas por cariño, que no fingía fragilidad. Era la versión que planeaba, que calculaba, que creía que podía manipular todo a su favor. Y ver esa versión tan expuesta, tan desnuda, fue una mezcla de choque y liberación. No estaba viendo solo a mi esposa, estaba viendo a la persona que ella siempre fue, y que yo nunca quise ver. Pasaron unos minutos que parecieron horas, y entonces ocurrió. Ella llevó la mano al estómago. Su postura cambió, su respiración se volvió irregular. Sus ojos, antes llenos de seguridad, ahora buscaban los míos de una forma completamente diferente. Y yo solo la observé, no por frialdad, no por venganza, sino porque en ese instante comprendí que esa noche no se trataba de victoria o derrota, se trataba de revelación, de una máscara cayendo, de la verdad finalmente emergiendo, aunque fuera de manera brutal. Y mientras ella empezaba a mostrar los primeros signos de que algo no estaba bien, dentro de mí despertó una sensación que no esperaba, una claridad poderosa, casi dolorosa, sobre todo lo que aún estaba por venir, porque yo sabía, con una certeza fría, que eso era solo el comienzo, y que en los próximos minutos, todo lo que jamás quise descubrir iba a salir a la luz. El cambio en ella comenzó como un detalle tan pequeño que cualquier persona distraída lo ignoraría, pero yo no. Yo estaba atento a cada mínima vibración del ambiente, como alguien que escucha una radio antigua tratando de captar un mensaje escondido en el ruido. Primero, tocó su propio estómago con una delicadeza extraña, como si intentara disimular un malestar repentino. El movimiento fue rápido, casi automático, pero suficiente para darme una punzada en el pecho, porque en ese segundo supe. El efecto estaba empezando. Y no importa cuánto imaginara ese momento, verlo suceder ante mis ojos trajo un tipo de silencio interno que nunca voy a olvidar. Ella intentó recomponerse, enderezando la postura, respirando hondo, forzando una sonrisa que ya no podía sostener. Era como ver a alguien perder el control de su propio cuerpo mientras trata de fingir que todo está bien. Sus labios empezaron a perder color, primero de forma sutil, luego con una palidez evidente. La copa que sostenía resbaló ligeramente entre sus dedos, y por un instante pensé que caería al suelo. Parpadeaba lento,
como si el mundo alrededor se estuviera volviendo borroso, y yo, parado allí, solo podía observar esa transformación desarrollándose frente a mí. «Me siento rara», murmuró ella con la voz ronca, casi quebrándose. Fue la primera vez en toda la noche que escuché su verdadera voz. No la voz ensayada, calculada, encantadora. Era una voz demasiado humana, demasiado vulnerable, casi desesperada. Y aún así, incluso en ese estado, había algo en sus ojos que no era físico, no era dolor, no era náusea, era miedo. Un miedo que parecía cargar una confesión entera dentro de él. Un miedo que no tenía que ver con el cuerpo, sino con el plan que acababa de desmoronarse entre sus manos. Las personas en las mesas cercanas comenzaron a notar que algo iba mal. Una pareja a nuestra izquierda lanzó miradas preocupadas. El mesero que me había advertido observaba discretamente desde lejos, con la tensión marcada en el rostro, y yo, que debería estar envuelto en el caos, estaba extrañamente calmado. Era como si estuviera viviendo un momento que ya había ocurrido 1000 veces en mi mente antes, como si mi mente dirigiera la escena de manera automática. Yo solo respiraba despacio, manteniendo mis ojos en ella, tratando de entender quién era realmente la persona frente a mí. Ella intentó hablar otra vez, pero las palabras se enredaron. Su mano temblaba mientras agarraba el borde de la mesa, buscando algún tipo de apoyo. Y fue entonces cuando noté algo que me golpeó aún más fuerte. Ella no solo se sentía mal, estaba tratando de entender cómo había sucedido. Era posible ver en su mirada la mezcla exacta de pánico y confusión, como si buscara en mi expresión alguna pista, alguna falla, algún indicio de que yo sabía. Y fue en esa mirada donde encontré la imagen más impactante de la noche, no física sino emocional, porque en ese instante, cuando ella me miró, vi algo que nunca había visto en ella, ni en los peores momentos, ni en las discusiones, ni en los silencios fríos. Vi terror, terror real, no el terror de quien sufre físicamente, sino el terror de quien ha sido descubierto. El terror psicológico de darse cuenta de que el plan falló, de que la manipulación terminó, de que la máscara cayó. Era un terror tan crudo, tan humano, tan revelador, que me hizo entender todo sin que ella dijera una sola palabra. Era como si estuviera confesando con los ojos lo que jamás admitiría en voz alta. Con el pasar de los minutos, su malestar se intensificó, su respiración se volvió corta, su cuerpo comenzó a sudar, y la mano que sujetaba la servilleta temblaba como si enfrentara un frío inexistente. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Su cuerpo parecía ceder bajo su propio peso, como si estuviera rindiéndose. Y yo seguí allí, firme, observando cada fracción de ese colapso silencioso. No por placer ni venganza, nada de eso. Era porque, en ese momento, ver la verdad revelándose delante de mí era tan impactante que no podía apartar la mirada. Solo cuando intentó pedir ayuda me di cuenta de que el ambiente entero había cambiado. El mesero se acercó, las personas comenzaron a levantarse, una mujer de la mesa de al lado puso la mano en su hombro. El caos empezaba a instalarse alrededor, y yo seguí sentado, respirando hondo, sintiendo algo que mezclaba náusea, alivio y una extraña claridad. Era como si aquella situación estuviera desmontando todas las ilusiones que yo aún cargaba. Era imposible cerrar los ojos ante quién era ella realmente después de aquello. Y entonces, mientras ella se aferraba al último hilo de conciencia, entendí que algo mayor estaba a punto de suceder, porque aquello no terminaría ahí, en esa mesa, no con tanta gente mirando, no con ella en ese estado, no con todo revelado solo a medias. Y cuando alguien por fin gritó para llamar a la ambulancia, supe, con la misma certeza fría que me acompañó toda la noche, que el próximo capítulo de mi vida acababa de comenzar, y sería aún más intenso que todo lo que había visto hasta ese momento. El sonido de la palabra ambulancia resonó por el restaurante como una explosión rompiendo un silencio frágil. Las personas empezaron a levantarse, algunas queriendo ayudar, otras observando con esa curiosidad incómoda que aparece cuando algo grave sucede en público. Yo seguía sentado, inmóvil, mientras todo a mi alrededor parecía entrar en movimiento acelerado. Vi a 2 meseros acercarse, vi a alguien pedir agua, vi a un gerente hablando demasiado rápido por la radio. Era como estar en el ojo de un huracán, pero sin sentir el viento. Era extraño, muy extraño. Estaba demasiado tranquilo para alguien que acababa de ver a su esposa desmoronarse ante sus propios ojos.
Cuando los paramédicos llegaron, la escena tomó otro tono. El ambiente sofisticado del restaurante pareció transformarse en un escenario de urgencia. Hicieron preguntas rápidas, se pusieron guantes con habilidad mecánica, revisaron respiración, abrieron una linterna pequeña para examinar sus ojos. Y yo me quedé allí, de pie, observando todo con una mezcla de distanciamiento y shock silencioso. Debería estar desesperado, corriendo a su lado, tomando su mano, suplicando para que estuviera bien. Debería haber reaccionado como un esposo reacciona cuando la persona que ama se desploma repentinamente. Pero nada de eso ocurrió. La verdad es que algo en mí ya se había roto incluso antes de que llamaran a la ambulancia. Ella intentó murmurar algo cuando le colocaron la máscara de oxígeno. Su voz era débil, raspada, casi un susurro. No sé si intentó pedir ayuda, perdón, explicación, o si intentó confirmar si yo había visto algo. Sus ojos me buscaban con una intensidad desesperada, como si quisieran agarrar mis emociones y voltearlas al revés. Pero yo no sentí ese impulso de correr hacia ella. Solo la observé, como alguien que por fin ve el final de un ciclo que tardó demasiado en cerrarse. Era una sensación agridulce, un tipo extraño de dolor mezclado con alivio. Decidí acompañar la ambulancia, no porque me sintiera obligado, no por amor, sino porque era lo correcto, y quizá porque parte de mí aún quería entender hasta dónde llegaría todo eso. Subí a la parte trasera del vehículo y me senté en un rincón, observando mientras los paramédicos trabajaban. Luces parpadeando, aparatos emitiendo pitidos, preguntas técnicas, y ella ahí, frágil, vulnerable, irreconocible. Mientras todo sucedía, sentía una especie de náusea emocional. No por lo que ella estaba viviendo físicamente, sino por lo que toda esa situación simbolizaba. Era como presenciar la caída de una máscara que yo mismo ayudé a mantener por años. La ambulancia parecía demasiado pequeña para tantos pensamientos acumulados. Recordaba nuestra historia, los momentos buenos, las promesas, los planes que hicimos, y todo parecía tan lejano que casi me pregunté si había vivido eso con otra persona. Los paramédicos hablaban entre ellos sobre sustancias, reacciones, combinaciones peligrosas, y cada palabra era como una confirmación silenciosa de lo que ya había sido revelado. Sustancia sedativa mezclada con alcohol. Era demasiado obvio, demasiado directo, demasiado crudo. No fue un accidente, no fue mala suerte, no fue destino, fue intención. Cuando llegamos al hospital, los médicos tomaron el control. La llevaron en una camilla, preguntaron mi nombre, qué había ocurrido, cuánto tiempo hacía que ella había ingerido algo. Respondí lo mínimo. No mentí, pero tampoco entregué todo. Era demasiado pronto para eso. Yo necesitaba más claridad. La llevaron a una sala de atención rápida y yo me quedé en la sala de espera, sintiendo el olor a antiséptico, viendo personas caminar deprisa, escuchando voces lejanas. Mi cabeza estaba tan llena que parecía demasiado pequeña para tanta información. Después de unos minutos que parecieron horas, un policía se acercó. Tenía un cuaderno y una expresión seria, pero no hostil. «Señor, necesitamos saber exactamente qué ocurrió en el restaurante», dijo. Lo miré durante unos segundos, sintiendo que aquel era un punto de quiebre, porque todo lo que dijera a partir de ese momento abriría caminos distintos, algunos simples, otros extremadamente complejos. Respiré hondo antes de responder, y por primera vez en mucho tiempo, decidí hacer algo que nunca había hecho en toda aquella relación. Dije la verdad, pero no toda, aún no, porque había una parte crucial de la historia que él no había visto, que mi esposa no imaginaba, y que lo cambiaría todo antes del desenlace final. Cuando el policía me llamó para conversar en una sala reservada, sentí una mezcla extraña de alivio y tensión. Era como si por fin alguien estuviera a punto de confirmar aquello que yo ya sabía, pero al mismo tiempo, yo temiera escuchar la versión oficial de los hechos. Expliqué con la voz controlada que un mesero había visto a mi esposa manipular mi copa. Hablé con calma, de manera objetiva, sin exagerar nada. Aún así, cada palabra me pesaba como si estuviera describiendo la historia de otra persona, porque admitir aquello en voz alta era aceptar que mi vida había perdido completamente el rumbo. El policía escuchó todo con atención, anotando detalles, pidiendo que repitiera algunas partes. No reaccionó con sorpresa ni con juicio. Simplemente mantuvo esa compostura seria de quien lidia con este tipo de casos más veces de lo que quisiera. Cuando terminé de hablar, hizo un pequeño gesto con la cabeza y dijo:
Vamos a revisar las cámaras del restaurante para verificar exactamente lo que pasó. En ese instante, sentí un apretón interno. No porque dudara de lo que había visto, sino porque sabía que ver la escena grabada sería muchísimo más doloroso que haberla presenciado de lejos. Fuimos a la oficina del gerente del restaurante. La sala era pequeña, iluminada por un monitor grande y una lámpara que parecía más decorativa que útil. El gerente estaba pálido, visiblemente afectado. Abrió el sistema de cámaras con manos temblorosas. Era extraño darme cuenta de que personas que no tenían nada que ver con nuestra vida estaban ahora emocionalmente envueltas en todo aquello. El policía pidió retroceder las grabaciones hasta el momento en que me levanté de la mesa. Y ahí, viendo la pantalla cargarse, sentí mi estómago contraerse otra vez. La grabación empezó. Me vi levantándome de la mesa, poniendo el teléfono en el oído y caminando hacia el pasillo. Luego, la cámara enfocó a mi esposa. Ella miró alrededor, calculando el momento exacto. Esperó unos segundos. Y entonces, sin ninguna duda, se inclinó hacia adelante y manipuló mi copa con un movimiento corto y preciso. El líquido cayó discretamente. Ella retrocedió rápido, respiró hondo, volvió a mirar a los lados y adoptó una postura relajada, como si nada hubiera ocurrido. No había sonido, no había contexto, pero había imagen, clara, innegable. Ver aquello en las cámaras fue mucho peor que haberlo visto de lejos, porque ahí no había margen para interpretación. No era impresión, no era paranoia, no era exageración. Era acción directa, intencional, y sentí un frío tan profundo que no parecía físico. Era emocional. Era como ver el momento exacto en que alguien a quien amas decide destruirte. No por impulso, no por rabia, sino por decisión, por cálculo. Y eso destruye el alma de una manera que pocas cosas en la vida consiguen. El policía pausó el video y me miró con seriedad. Señor, esto es grave, muy grave. ¿Quiere presentar cargos? Esa pregunta pesó más que todo lo demás, porque hasta entonces, por más absurdo que fuera, una parte de mí todavía estaba intentando entender, buscando explicaciones, tratando de encontrar respuestas emocionales. Pero en ese momento, ante una pregunta tan directa, la realidad golpeó con fuerza total. Respiré hondo, sentí mis manos temblar levemente y respondí con voz firme. Quiero que todo siga el procedimiento correcto. Era lo único que podía decir en ese estado de lucidez brutal. Mientras la investigación comenzaba, noté que algo dentro de mí se calmaba, como si finalmente dejara de luchar contra la verdad. Cuando ves algo así registrado, ya no existe el quizá. Ya no hay espacio para justificar, disimular, minimizar. Y esa claridad duele, pero también libera. Por primera vez en años, sentía que estaba viendo todo sin filtros, sin ilusiones, sin esa esperanza infantil de que las personas cambian solo porque tú las amas. El policía dijo que me llamarían de nuevo para el testimonio oficial, y que el restaurante guardaría las imágenes para anexarlas al proceso. Asentí y agradecí. Pero mientras caminaba por el pasillo, percibí que algo más despertaba dentro de mí, algo que no tenía nada que ver con la justicia formal ni con lo que haría la policía a partir de ahora. Era una certeza fría, firme, poderosa, de que el verdadero golpe, ese que mi esposa jamás imaginaría, aún estaba por venir, y esta vez sería dado por mí, con la misma precisión con la que ella creyó haberme alcanzado esa noche. Cuando ella finalmente abrió los ojos en el hospital, parecía una versión pálida y distorsionada de la mujer que había entrado conmigo en ese restaurante unas horas antes. El maquillaje corrido, el cabello desordenado, los labios secos. Nada en aquella imagen se parecía a la persona elegante y segura que había intentado destruirme esa noche. Yo estaba sentado en una silla en la esquina del cuarto, observando en silencio, esperando para ver cuál sería su primera reacción. Y no pasaron más de unos segundos antes de que empezara a buscar mi rostro, como quien necesita un punto de apoyo en medio del caos. Cuando me vio, su expresión cambió rápidamente. Primero alivio, luego miedo, luego una desesperada necesidad de recuperar el control. Intentó sonreír, pero la sonrisa nació torcida, insegura, como si su propia boca se negara a participar en aquella farsa. «Amor, puedo explicarlo», murmuró, con esa voz débil que sonaba demasiado ensayada para ser real. Era extraño, pero en ese momento no sentí rabia, no sentí odio, solo sentí una distancia fría, como si estuviéramos separados por un vidrio emocional imposible de romper.
Ella siguió hablando, rápido, como quien intenta evitar que el castillo se derrumbe. Dijo que se había confundido, que quizá alguien había tocado las copas, que el camarero podría haber interpretado mal, y cada palabra suya sonaba más desesperada que la anterior. Era como ver a alguien intentando tapar un agujero enorme con las manos. Yo solo la escuchaba en silencio, sin interrumpir, sin alzar la voz, sin demostrar nada. Y ese silencio, lo entendí rápido, estaba destruyendo más que cualquier respuesta agresiva podría haber destruido, porque cuando no reaccionas, la persona entiende que ya perdió. Cuando finalmente dejó de hablar, respiré hondo. Saqué una carpeta fina de mi mochila, la misma carpeta que había mantenido guardada durante años, esperando el momento correcto. La coloqué sobre la mesa junto a la cama. Ella frunció el ceño, desconcertada, y entonces, sin ninguna prisa, le entregué los papeles. Quiero el divorcio. El impacto fue inmediato. Fue como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos se abrieron de un modo que yo nunca había visto. Por primera vez, no tenía una respuesta lista. No tenía un argumento, no tenía una manipulación preparada. Ella simplemente se congeló. Y responderás legalmente por lo que hiciste. Cuando dije esas palabras, algo dentro de ella se rompió de forma visible. La máscara cayó de golpe, sin chance de volver a ser colocada. Intentó balbucear algo, pero nada coherente salió de su boca. Era como si su mente tratara desesperadamente de reorganizar un plan que ya había sido completamente destruido. Y mientras eso ocurría, sentí una extraña sensación de paz, no por venganza, no por triunfo, sino porque, por primera vez, estaba tomando una decisión que realmente me protegía, emocional y físicamente. Ella intentó recomponerse, pero su voz salió entrecortada. Habló de amor, de miedo, de inseguridad, de presión emocional. Intentó usar cualquier argumento sentimental que pudiera hacerme dudar, pero no dudé, porque allí, frente a ella, por primera vez, veía todo con absoluta claridad. No estaba mirando a la mujer que creí amar. Estaba mirando a alguien que intentó eliminarme por dinero, y eso lo cambia todo, absolutamente todo. Mientras me levantaba para salir, ella me llamó con urgencia, como si acabara de recordar algo importante, o quizá algo que pudiera cambiar el juego. Pero aún sin que lo dijera, yo sabía que todavía había una parte de la historia que ella desconocía por completo, algo que jamás habría imaginado. Algo que desmontaría definitivamente la fantasía de Victoria a la que aún intentaba aferrarse en su cabeza. Y fue con esa certeza fría y silenciosa que me giré, guardé la carpeta de nuevo en la mochila y caminé hacia la puerta, porque el último golpe, el más fuerte de todos, aún estaba guardado. Y cuando ella lo descubriera, su reacción sería mucho mayor que cualquier explosión emocional que yo había visto en ella. 2 horas después de entregar los papeles del divorcio, yo estaba sentado dentro del coche en el estacionamiento del hospital, observando la lluvia fina deslizarse por el parabrisas. El mundo afuera parecía calmo, silencioso, como si estuviera completamente desconectado del caos emocional que yo había vivido en las últimas horas. Y fue allí, en ese silencio mojado, que entendí que aún quedaba una última parte de la historia, un último detalle que ella no imaginaba, pero que lo definía todo. Respiré hondo, tomé la carpeta de documentos a mi lado, y me preparé mentalmente para lo que vendría después. No era venganza, era consecuencia. Volví al hospital algunas horas después, cuando los médicos dijeron que ella finalmente podía recibir visitas breves. Estaba mejor físicamente, pero emocionalmente parecía un campo devastado. Los ojos hinchados, el semblante abatido, el cuerpo encogido bajo la sábana. Nada en ella recordaba a la mujer segura que había levantado la copa en el restaurante horas antes. Cuando entré en la habitación, intentó mirarme con firmeza, pero su expresión se derrumbó en el mismo instante. Era como si su último hilo de esperanza fuera yo, justamente yo, la persona a la que había intentado destruir. Necesito saber qué pasará ahora, dijo, casi en un susurro, como si pisara un terreno minado. Y lo entiendo, de verdad, porque cuando uno pierde el control, intenta agarrarse a cualquier fragmento de estabilidad, pero ya no había estabilidad allí. Tomé la carpeta nuevamente, la abrí despacio y saqué un documento que yo sabía que ella ya no recordaba. Un documento firmado años atrás, cuando nuestra relación aún parecía sólida. Un acuerdo prenupcial revisado por mi abogado. Un detalle burocrático que en esa época ella firmó sin dudar, con esa confianza ciega que creía dominar. Le expliqué con calma el contenido.
que el documento dejaba claro que cualquier intento comprobado de daño intencional contra mí invalidaba todo derecho financiero en caso de divorcio. No importaba el motivo, no importaba el contexto, no importaban los años de matrimonio. La cláusula era directa, transparente e innegociable. ¿Y las cámaras del restaurante? Bueno, eran más que prueba suficiente. Mientras hablaba, veía su rostro marchitarse, como si cada palabra arrancara un pedazo del castillo imaginario en el que ella creía vivir. Intentó negar, intentó argumentar, intentó usar las emociones otra vez como moneda de cambio. Yo estaba nerviosa. No fue lo que parece. Fue un error. Frases vacías, frágiles, desesperadas. Pero esta vez ninguna encontró terreno fértil, porque ya no había espacio para manipulación, ya no había espacio para creer en versiones alternativas. Era la primera vez que estaba frente a ella completamente blindado, no por frialdad, sino por conciencia. Finalmente entendía quién era ella, y eso lo cambia todo. Cuando puse el documento sobre la mesa, lo miró como si estuviera frente a una sentencia, y tal vez lo estaba, porque por primera vez entendió que no solo había perdido su intento de herirme, sino que también había perdido todo lo que creía que obtendría con ello. Ni una parte de la venta de la empresa, ni una casa, ni un coche, ni un beneficio, nada. Todo legal, todo previsto, todo firmado. Y lo más irónico es que ella misma había aceptado eso años atrás, porque entonces confiaba tanto en mí que jamás imaginó que algún día intentaría destruirme. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Conozco bien ese tipo de llanto. Era desesperación. Era la expresión de alguien que apuesta todo y pierde de forma vergonzosa. La habitación parecía pequeña. Ese sonido ahogado de sollozos mezclado con la luz fría del hospital creaba un contraste tan intenso que parecía que estaba sentado en un teatro trágico, viendo la escena final de una obra en la que nunca pedí participar. Y yo me mantuve firme, porque alguien tenía que hacerlo. Me acerqué despacio, me senté a su lado y dije en voz baja, tranquila pero firme, intentaste destruirme. Solo te estoy devolviendo lo que planeabas para mí. No había odio en mi voz, porque el odio me mantendría atado a ella. Lo que sentía era liberación. Una liberación amarga, sí, pero liberación al fin. Era el capítulo final de una historia que debió haber terminado mucho antes, y que yo, por ignorar señales, permití que se extendiera más allá de lo saludable. Pero allí, frente a ella, finalmente sentí que estaba cerrando la puerta correcta. Cuando salí de la habitación, miré el pasillo del hospital y sentí algo que no sentía desde hacía meses. Paz. No esa paz romántica, bonita, cinematográfica, sino la paz cruda, real, de quien por fin se libró de un peligro que no sabía nombrar. Respirar allí se sentía diferente. Caminar era más ligero. La verdad es que ella no solo perdió el dinero, perdió la oportunidad de seguir siendo el fantasma emocional que me perseguía. Y yo recuperé mi vida. Y así pasé la página. No con orgullo, no con victoria, sino con la madura y consciente sensación de que, a veces, necesitamos enfrentar lo peor de las personas para recuperar lo mejor de nosotros mismos.